mi nombre es Lidia de la Fuente Martínez y voy a realizar la comunicación oral sobre los factores de riesgo en el accidente cerebrovascular en el paciente anciano. A forma de introducción, voy a describir lo que se conoce como accidente cerebrovascular, también conocido como ictus, embolia o trombosis cerebral, infarto cerebral o derrame cerebral. El ictus es una situación clínica que consiste en la interrupción o reducción drástica del riego sanguíneo en una región vascular cerebral determinada por la rotura de algún vaso encefálico, dando como resultado una hemorragia. Existen dos tipos de ictus, el ictus isquémico y el ictus hemorrágico. El isquémico tiene como causa la interrupción del flujo sanguíneo de una zona determinada del cerebro, por la oclusión de un vaso o por la aparición o formación de un trombo. Esto tiene como resultado final el infarto cerebral, el cual es irreversible ya que conlleva la muerte de las células cerebrales afectadas. Por otro lado tenemos el hemorrágico, que cursa con una hemorragia originada por la rotura de un vaso sanguíneo del cerebro. Antes de hablar sobre tratamiento y pronóstico, me gustaría decir que en 2020 se situó como tercera causa de muerte con un total de 25.817 fallecimientos, un 0,4% más que el año anterior en España. La incidencia y el pronóstico del ictus dependen de la edad, por lo que esta enfermedad constituye una causa importante de mortalidad del paciente anciano, en la cual el tratamiento no siempre es óptimo. La importancia de la prevención de estas patologías se apoya en su alta incidencia, sobre todo en personas mayores, ya que 2 de cada 3 personas que han sufrido un ictus son mayores de 65 años. Y los altos costes sanitarios, ya que la mayoría de supervivientes muestran algún tipo de secuela. Debemos tener en cuenta que aproximadamente el 80% de los casos son evitables, pudiendo mermar la incidencia tomando partida en el control de los factores de riesgo modificables, entre los cuales encontramos hipertensión, diabetes mellitus, hiperlipidemia, tabaquismo, estilo de vida y anticoagulantes. El objetivo de este trabajo ha sido identificar los factores de riesgo y conocer las principales intervenciones para prevenir el accidente cerebrovascular en el anciano. La búsqueda bibliográfica se hizo a través de las bases de datos de PubMed, Scielo y Cochrane Library. El tipo de estudio que hemos utilizado ha sido ensayo clínico, revisiones bibliográficas y revisiones sistemáticas. Además, la muestra es únicamente de población anciana, mayor de 65 años, y en el idioma tanto inglés como en español. Además, los artículos debían acotarse a los años entre 2017 y 2022. En cuanto a los resultados, las variables estudiadas han sido los factores de riesgo modificables, tales como la hipertensión, diabetes mellitus, estilo de vida, tabaquismo, alcohol, hiperlipidemia y la anticoagulación. En cuanto a la hipertensión, este es el factor de riesgo modificable más prevalente en los ictus. Controlando este factor, se podría reducir a la mitad los casos. En un estudio demostraron que dentro de los pacientes que sufrían hipertensión arterial, de todos los que sufrieron un ictus, el 90% de ellos no tenía bien controlada su hipertensión. En otro estudio evaluaron los diferentes ámbitos sobre los que se debería actuar para controlar la hipertensión arterial y así reducir los casos de ictus. Entre ellos se encuentra la dieta, reducir el consumo de sal y alcohol y realizar más cribados y controles de la hipertensión arterial en la consulta de atención primaria. Además de vigilar la hipertensión arterial, debemos tener en cuenta la hipotensión arterial, ya que el problema que provoca es una hipoperfusión del riego sanguíneo a los órganos, empeorando así el estado de la lesión isquémica. En cuanto a la diabetes mellitus, es sabido que la diabetes afecta a la circulación, tanto a la macro como a la microcirculación. Para disminuir el riesgo de las alteraciones en la microcirculación y así reducir el riesgo de tener un ictus, se deben realizar rigurosos controles de glucemia en pacientes diabéticos y para pacientes con prediabetes hacer pruebas diagnósticas como la hemoglobina glucosilada o sobrecarga oral de glucosa. En el primer estudio se analizaron los efectos de la camglifosina, un fármaco utilizado para el control de la diabetes tipo 2.
y cómo este influye en el infarto cerebral. Encontraron una reducción del riesgo de ictus hemorrágico estadísticamente significativa. La tasa de incidencia de ictus isquémico también fue menor para los pacientes que tomaban este fármaco. En otro estudio realizaron una prueba para ver si la semaglutida podría reducir el riesgo de ictus en personas con diabetes tipo 2. Observaron que la administración de este fármaco redujo el riesgo de infarto cerebral debido principalmente a la reducción del riesgo de oclusión de los vasos pequeños. El estilo de vida es más importante de lo que puede parecer en primera instancia. El mantenerlo de forma saludable reduce el riesgo de ictus hasta un 80%. Se quiso demostrar la importancia de la dieta para la prevención del ictus. Para ello se hicieron varios estudios en los que se analizaron los diferentes tipos de alimentación en distintos países. Se evidenció que la dieta mediterránea era la más óptima, debido a la ingesta de verduras, legumbres, frutas, cereales, el uso de aceite de oliva y el bajo consumo de grasas saturadas. Además, esta es una dieta con bajos niveles de colesterol. Siguiendo estas pautas, se puede llegar a reducir un 40% el riesgo en los pacientes de alto riesgo. Se debe tener atención con los productos cárnicos, sobre todo la carne roja y la yema de huevo, porque elevan los niveles de metabolitos tóxicos. Los países que consumen mayoritariamente grasas insaturadas tienen un menor riesgo de desarrollar un accidente cerebrovascular. También se demostró que las vitaminas del grupo B reducían hasta un 23% el riesgo de ictus. Esto es debido a que la deficiencia de vitaminas del grupo B, sobre todo de la B12, está relacionado con poseer unos niveles altos de homocisteína. Otra vitamina B que también toma partido en la prevención del ictus es el ácido fólico, ya que reduce notablemente el riesgo de sufrir una embolia en pacientes con hipertensión arterial. El riesgo en pacientes fumadores se aumenta 6 veces. Incluso los fumadores pasivos tienen el doble de riesgo de padecerlo que las personas que no están expuestas al tabaco. La repercusión del consumo del tabaco en nuestro organismo incide en el aumento de la agregación plaquetaria, los niveles de fibrinógenos, la reducción del colesterol HDL, además de verse relacionado con la proliferación de aterosclerosis y daño arterial prematuro. En cuanto al alcohol, existe una clara relación entre el consumo desmedido de alcohol y el riesgo de desarrollar un ictus. Aumenta la posibilidad de producir hemorragias cerebrales o de desarrollar una arritmia. En cuanto a la hiperlipidemia, muchos estudios han aclarado que reduciendo esta aminoramos el riesgo de padecer un ictus. El uso de fármacos como estatinas suele ser bastante útil a la hora de controlar los niveles de colesterol, aunque hay pacientes que no lo toleran bien. Por ello es necesario buscar otras alternativas como los inhibidores PCSK9. Se probó que el uso de este fármaco previene el riesgo de padecer un ictus isquémico. En diversos estudios se evalúa la efectividad de antiplaquetarios como la aspirina o anticoagulantes como el rivaroxaban. Se ha demostrado que el rivaroxaban no tiene un efecto superior en la prevención de ictus recurrentes, comparación con la aspirina, y que aumentaron la tasa de hemorragias mortales en el primer grupo. En cambio, el dabigatran, en comparación con la aspirina, redujo más el peligro de sufrir un ictus, sobre todo en ancianos más mayores, pero este efecto disminuyó en ancianos más jóvenes. Aún así, la monoterapia con aspirina no se recomienda por su riesgo de provocar hemorragias en personas ancianas, por ello se han buscado otras alternativas. Como conclusión, recalcar que los principales factores de riesgo del accidente cerebrovascular en el paciente anciano son la hipertensión arterial, la diabetes mellitus tipo 2, el estilo de vida del paciente, la hiperlipidemia y el uso de anticoagulantes. Controlando estos factores se reduce considerablemente la probabilidad de que ocurra un ictus en el paciente anciano. Y también es importante conocer las diferentes intervenciones a realizar en los factores de riesgo para incidir correctamente en la prevención de esta patología. Muchas gracias por la escucha.